Vamos a dar inicio, hermano, a la segunda parte de la adoración a nuestro Dios en esta mañana y vamos a entonar una alabanza antes de iniciar y participar de la cena del Señor. Y es el himno número 219, hermanos, por favor, antes de participar de la cena del Señor. La cruz de Jesús. 219. 219. En el monte Calvario estaba una cruz, el emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, oh, murió mi Jesús por salvar almas del pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Participar de la cena del Señor. Vamos a pedirle a Jorgito y un servidor que administrar la comunión y preparar nuestras mentes, nuestros corazones para poder formar parte o participar de ello. Vamos a orar, Padre. Señor Padre Santo, que estás en los cielos y en la tierra en todo lugar, gracias por nuestra tarde de vida y salud. Bendiga este pan que representa la carne derramada en aquella cruz. Bendiga a todos aquellos que agarren de esto y bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
De la misma manera, Padre eterno, le queremos pedir que bendiga este fruto de la vid que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz para la redención de nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que bendiga a cada uno de nosotros que hemos de participar de él, que lo hagamos dignamente delante de tu presencia y que nos autoexaminemos primeramente antes de participar de ello. Gracias le damos porque envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nosotros. En Cristo Jesús. Oremos por los hermanos. De la misma manera, Padre, queremos darle las infinitas gracias por las bendiciones que usted ha derramado sobre cada uno de nosotros día con día. Ahora, Padre, queremos darte de regreso, Padre, parte de esas bendiciones que usted nos ha dado. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de nosotros, bendiga nuestra fuente de ingresos, Señor, para que así mismo poder regresar parte de lo que usted nos ha dado. Y le pedimos que bendiga la fuente también de aquellos que no han podido, no podrán ofrendar en esta ocasión, que usted ponga los medios para la próxima ocasión. Bendiga a nuestros hermanos que la están administrando, que sea administrada de la mejor manera para el crecimiento de tu iglesia y sus necesidades. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Todos se quedan aquí. Bueno, que se queden aquí, hermanos. Vamos a iniciar, hermanos, nuestro mensaje de esta mañana, la cual yo creo que en todas partes del mundo se está llevando a cabo lo que le llamamos el Día de las Madres. Y quiero hablar con ustedes un poquito sobre ello, ¿verdad? Ya que es un día especial para nuestras mamás. Y el tema, hermanos, que quiero compartir con ustedes es luz dentro de nuestro hogar. Luz de nuestro hogar, hermanos. Y
Vayamos a al libro de los Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Hablando, hermanos, en este capítulo, que el rey Lemuel escribe este poema a su mamá. Y en el versículo 30 dice así, hermanos: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Y fíjense cómo empieza, hermanos, a hablar aquí la palabra de nuestro Dios. Engañosa es la gracia, pero dice, y vana la hermosura. ¿Verdad? En otras palabras, hermanos, ¿de qué va a servir todo esto si se va a terminar, se va a acabar? Es vanidad. Pero fíjense claramente la última parte de este mensaje del rey Lemuel. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, vayamos al capítulo 22 también, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjense, hermanos, nos está hablando, hermanos, concerniente a esa mujer que dice que instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Ahora, hermanos, en las Filipinas, una madre, hermanos, es llamada ser la luz del hogar, hermanos. Ser la luz del hogar. Pero en el lenguaje de ellos, hermanos, se diría Ilah Nahatahana, que quiere decir luz del hogar, hermanos. Ilah Nahatahana, que quiere decir luz del hogar. Batallé para pronunciarlo, pero lo logré. ¿Verdad? Y esta es la forma, hermanos, como ellos a los hijos, a sus madres, las tratan, hermanos. Y vamos a descubrir, hermanos, esto, ya que en el día de hoy se está celebrando el Día de las Madres. Veamos la luz de la palabra de Dios, cuán importante es el papel, hermanos, de una madre dentro de un hogar, hermanos. Como dije, hoy es un día especial, porque celebramos el día hecho específicamente para la mamá, ¿verdad? Así como tenemos el día del papá, llevamos otras fechas, pero este específicamente hoy, hermanos, se escogió como un día especial para ellas. Y tengo yo el privilegio, hermanos, de hablarles de ello, con quien creo que todos y cada uno de nosotros tal vez nos podemos identificarnos. ¿Qué podemos decir de nuestras madres, hermanos? Tenemos muchas cosas que podemos decir sobre ellas, especialmente si son regañonas. ¿Cómo le decimos? No, hombre, es que mi mamá es bien regañona. Es que mi mamá cuando estaba chiquito me pegaba mucho, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no también decir, hermanos, lo principal? ¿Por qué no podemos decir que ellas son unas madres amorosas? Que son unas madres temerosas de Dios, que quieren que sus hijos vayan a la iglesia para que ellos también puedan ser salvos. ¿Por qué no decir, hermanos, que todo el tiempo cuando yo me enfermé o que usted se enfermaba, decir que ahí estuvo mi madre casi las 24 horas del día, hermanos, pendiente de ello? ¿Por qué no poder decir, hermanos, que también nuestra madre es una influencia para nosotros?
que nos puede dar aquellos consejos que necesitamos, hermanos, en ese tiempo perfecto, hermanos, cuando yo lo necesitaba. ¿Sí? Podemos preguntar, hermanos, ¿por qué se llamaron así ellos y no nuestros padres? ¿Por qué, hermanos, le damos más importancia a nuestra madre que a nuestros padres? ¿Sí? Porque Dios, hermanos, las creó a ellas especialmente, hermanos, para formar familias. ¿Sí? Por eso dice el Proverbios capítulo 22, versículo 6, ¿verdad? Que dice, inicia, que encamina a sus hijos en el camino de Dios. Hermanos, nuestras madres es la luz de nuestro hogar. Pero la pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué piensa usted que su madre es la luz de su hogar? Hay muchas cosas que podemos mencionar o decir concerniente a ello. Pero yo quiero compartir con ustedes varias cosas. ¿Por qué nuestras madres son la luz de nuestro hogar? ¿Por qué? Primeramente, hermanos, número uno, porque nuestras madres, su influencia en nosotros, son parte fundamental de nuestras vidas. Son una influencia, hermanos. Y esta es la primera razón por la que las madres son llamadas así, hermanos. Vayamos al libro de Juan capítulo 8, versículo 12. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, hermanos. Llamada la luz del hogar, hermanos, es por su influencia. Si hay un atributo, hermanos, o una actitud que podemos heredar de nuestros padres, y en específica de nuestras madres, probablemente sea la de ella, su influencia, lo que ha hecho, lo que sigue haciendo por nosotros, y nosotros la estamos viendo y se nos hace una influencia, hermanos, en nuestra vida. ¿Sí? Así como nuestro padre, hermanos, siempre está, muchas de las veces está fuera de la casa, está trabajando para mantener su propia familia, la responsabilidad de estar al pendiente de los hijos, ¿sí? Es nuestras propias mamás. Y la forma, hermanos, más poderosa de enseñarnos sus caminos es su influencia sobre nosotros, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, la vida de un joven que fue instruida, que fue educada no solamente por la mamá, pero también fue educado a través de la abuela. Y estamos hablando de ¿quién? Timoteo. Del joven Timoteo, hermanos. ¿Sí? Donde Pablo, hermanos, vio en él un parecido con su propia madre que se originó en su abuela. Asimismo, hermanos, en mi caso, hermanos, es parecido. Porque la influencia, hermanos, del cristianismo fue pasada por medio de mi abuela, después mi madre y yo. Y esa es una influencia, hermanos, que nos debe de ayudar, hermanos. Me acuerdo de esa fe sincera, hermanos, que primero también habitó, como dije, en Loida, la abuela de Timoteo y también de su madre Eunice. Y estoy seguro que ahora, hermanos, también vive en ti, le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo. Timoteo obtuvo, hermanos, su fe sincera de su propia familia, de su propia abuela y su propia madre, hermanos. Las madres son una gran influencia para sus hijos. Y muchos niños son como sus madres debido a esa influencia
que está ejerciendo sobre ellos, hermanos. No es de extrañar que los niños estén mucho más cerca de sus madres que de sus padres, hermanos. Y en este caso, voy a agarrar el ejemplo de Jorgito, mi niño. ¿Sí? Mi niño, hermanos, desde que nació, él ha estado muy pegada a su mamá. ¿Por qué razón? Yo no sé, solamente ellos dos saben, hermanos. La razón por qué viven juntos ellos. Ya son 12 años. Pero si notamos, hermanos, a mi otro niño, a Paulito, es todo lo contrario, hermanos. Cuando va a dar mi niño algo, en vez de que vaya con la mamá primero, ¿qué cree? Viene conmigo, ¿verdad? Y viene y me dice, good job, daddy. Y me dice, good job. Dile a Pablo, good job. ¿Verdad? Y le digo, good job. ¿Verdad? Y así, pero se fijan, hermanos, las madres son fundamentales en las vidas de los hijos, hermanos. ¿Sí? Y por eso nos está enseñando aquí, de acuerdo a como nosotros enseñemos, o de acuerdo a como ellas enseñan a los hijos, también ellos podrán ser influentes en las vidas de sus hijos, hermanos. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no ha puesto su mirada en su madre, hermanos? Que quiere todo para ella y desea lo mejor para ella, hermanos. Y eso es porque ellos nos dieron el ejemplo. Ellos nos han mostrado esa influencia, hermanos. Las madres, hermanos, influyen mucho en sus hijos, en sus hijas, hermanos, e incluso también en ¿quién? En los nietos, hermanos. Influyen en gran manera. Una de las mayores bendiciones de la vida es tener una madre piadosa, temerosa de Dios. Y por tanto, hermanos, uno de los mayores regalos que puedes darles a tus hijos es ser una madre piadosa, hermanos. Esto va a ir influyendo, hermanos, en gran manera. Número 2, hermanos. La segunda cosa es que una madre temerosa de Dios es una madre que comparte amor por igual. Y muchas veces nosotros como hijos decimos, no, es que tú quieres más a tu hijo Jorge. Y otro va a decir, no, es que tú amas más a tu hijo Hugo. O tú amas más a tu hija Verónica. O tú amas más a tu hijo Rubén o a tu hija Araceli. Y estoy nombrando la familia mía, hermanos. ¿Sí? Y muchas veces nos sentimos que, no, es que tú amas más acá, y que acá no me amas tanto, etcétera, hermanos. Pero el amor de una madre es incondicional, hermanos. Es parejo para todos. Aunque nosotros mismos la estamos viendo diferente, hermanos. Y en las Sagradas Escrituras, hermanos, tenemos una historia. En la segunda carta a Samuel, capítulo 21, versículos del 8 al 14, hermanos. Y vamos a ver lo que esta historia de esta madre tenía. Segunda carta a Samuel, capítulo 21, versículos 8 al 14. Pero vamos a ver específicamente el versículo 10, hermanos. Fíjense. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos del 8 al 14 dice, pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meoalita,
y los entregó en mano de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Versículo 10. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se pasase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado en la plaza de Betzán, donde habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Pero fíjense, hermanos, fíjense cómo fue esta madre, Rispa, compartiendo su amor hacia sus hijos. Si algo en lo que una madre puede influir en su hijo, hermanos, es compartir su amor con él. Un método para compartir el amor maternal es el sacrificio, hermanos. ¿Qué madre no ha hecho sacrificio por sus hijos? ¿Qué madre no ha hecho el sacrificio de amarlos demasiado a ellos? ¿Sí? Muchas madres antes están, o más bien muchas madres están dispuestas a darlo todo por su familia, incluso hasta el punto de sacrificar su propia felicidad, hermanos. Su propia satisfacción, su propia comodidad, hermanos. E incluso sus sueños en áreas de formar su propia familia. Muchas mujeres profesionales, hermanos, que he conocido, sufrieron también de baja autoestima porque dejaron de trabajar para cuidar también de su familia, hermanos. Y aquí en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 21, leemos esta historia sobre esta mujer, que ahora bien, Rispa, hermanos, no era una mujer muy agradable, porque ella es gabaonita y es enemiga de los israelitas, hermanos. Tuvo 2 hijos ilegítimos del rey Saúl, y más tarde, hermanos, cuando David ascendió al trono, hizo matar a estos 2 hijos. Pero fíjense cómo, hermanos, cómo esta mujer, aun cuando los mataron, estuvo al pendiente de ellos, hermanos. Dice que los cubría, los tapaba, hermanos, para que las aves del día, hermanos, no vinieran a ¿qué? A comerse aquel cuerpo, hermanos. Y de noche los estaba al pendiente, hermanos, para que aquellos animales, aquellas bestias salvajes de la noche vinieran por aquellos cuerpos. ¿Fue una madre amorosa, hermanos, o no? Ella estaba mostrando todo esto, hermanos, porque para ella eran de suma importancia aquellos hijos aún cuando los habían matado, hermanos. La pregunta que quiero hacer, ¿cuántas de nuestras madres tal vez
se pueden identificar como Rispa. ¿Quién estuvo ahí, hermanos, cuidando durante la parte más triste y más baja de nuestras vidas? ¿Quién estuvo ahí, hermanos, cuando uno se estaba enfermando? ¿Quién estuvo ahí al pendiente, hermanos, hasta las 24 horas del día, hermanos, para ver que su hijo, su hija estuviera bien? ¿Quién estuvo al pendiente de nosotros, hermanos, durante todo el tiempo para que tuviéramos que comer nosotros, para prepararnos nuestros alimentos, para lavar nuestras ropas, hermanos, para mandarnos o llevarnos incluso a las escuelas? ¿Quién? Si no son nuestras madres, hermanos. Qué gran bendición tenemos nosotros. Y qué gran bendición tuvieron aquellas también que tuvieron una mamá. Porque ellas fueron influencia para ellos. Porque ellas tuvieron amor para ellos. Y para nosotros no es la excepción, hermanos. Número 3, la tercera cosa, hermanos. Una madre habla de aceptación, hermanos. Una madre habla de aceptación. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27 dice. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, hermanos. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, hermanos. Una madre, hermanos, habla sin acepción. La maternidad, hermanos, hermanas, es una responsabilidad y no solo un estatus que completa la feminidad de una mujer. No significa, hermanos, que si no tenemos un hijo que nace dentro de nosotros, no podemos ser madre. ¿Cómo se trata de responsabilidad? Cualquiera puede ser madre. Incluso si ese hombre o persona soltera, siempre que lo aceptemos, podrá ser madre. Vemos aquí, hermanos, también de una actriz que se llamaba Martes Vargas, una actriz cómica, y tiene un hijo especial. Y cada vez que su hijo sufre un ataque, aprende a ser dura, incluso hasta el punto de que la gente malinterpreta sus acciones hacia su hijo. Lloró mucho, no porque no podía aceptarlo, incluso sino que se deja lastimar por su propio hijo cada vez que éste la muerde durante aquellos ataques. Muchas veces no entendemos la razón y nos ponemos y empezamos a criticar a aquel hijo, a aquella hija, hermanos, por su forma de ser, cómo está tratando a aquella madre, cuando no sabemos realmente lo que está pasando o lo que está cargando aquel niño con la que es tal vez enfermedad. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, donde estamos leyendo ahorita, en el versículo 25 al 27, podemos ver aquí, hermanos, que María estaba con Juan, uno de los discípulos de Jesús, al pie de la cruz, hermanos. Una escena dramática se desarrolló cuando Jesús transfirió el papel de María como madre
a Juan, hermanos. Ambos debían haber aceptado estos nuevos roles, ya que Jesús no podía continuar siendo un hijo en la carne de María. Por eso, al final de aquí, de este pasaje, le dice, versículo 26 dice, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo que le amaban, que estaba presente, le dijo a su madre, madre, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, hermanos, en su casa. La última cosa, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Que una madre simplifica el trabajo. Proverbios capítulo 31, desde el versículo 10 hasta el versículo 30. Vemos cómo se esmeraba aquella mujer virtuosa, hermanos, por toda su familia, por sus hijos, por el marido, hasta llegar hasta el versículo 30 cuando le dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová será alabada. Además de ser la influencia, de tener un amor sacrificado y de una aceptación incondicional, nuestra madre podría ser una super mujer en términos de su trabajo, hermanos, en términos de su trabajo. No solo haciendo las tareas del hogar, sino incluso cualquier reparación dentro de la casa. Nuestras madres pueden hacerlo y de hecho puede simplificarlo. Desde cuidar al niño o a los niños y a su bebé, lavar la ropa, planchar la ropa, hasta carpintear sencillas cosas, hasta diseñar, hermanos, de interior. Entonces podríamos decir que nuestras mamás son unas superheroínas, unas super héroes, hermanos. ¿Por qué? Porque se preocupan por todo y están al pendiente de todo. ¿Cuántas madres tenemos hoy que trabajan así y para ella ya es parte de su rutina diaria? ¿Cuántas madres tendremos? Ahora podemos pensar por un momento en cómo recordarnos a nuestras madres en términos de trabajo. Si ustedes piensan que yo trabajo mucho más, mi madre trabajó mucho más que yo todavía. Si ustedes piensan que yo trabajo mucho, mi esposa tiene más trabajo aún que yo. Afirmo. Y es una bendición, hermanos. Es una gran bendición por ellas. ¿Sí? Puedes recordar estas líneas de tu madre. Mira, si tienes aún a tu mamá, mírala en estos momentos. Mira todo lo que ha hecho para tu vida y todo lo que sigue haciendo por tu vida. Y principalmente, recuerda que tu madre es una mujer temerosa, piadosa de Dios. Ella quiere lo mejor para tu vida. Que ella quiere que tú vayas encaminando tu vida al Señor y que tú vengas al conocimiento y la salvación de tu alma. Recuerda todo lo que ha hecho y seguirá haciendo. En conclusión, hermanos, Proverbios 31 dice, el encanto es engañoso, la belleza
es solamente pasajera. En otras palabras, hermanos, y voy a tratar de pronunciar estas palabras. Tahalach, Anj, Kahan, Tahan, Ay, Mapan, Limlach, Akpanan, Ahalilach, Rach. Pero una mujer que teme al Señor debe de ser alabada. Es lo que quiere decir en Filipinos. Esto es lo que quiere decir en Filipinos. Hoy en día, las madres, hermanos, no tienen ningún problema para decir y mantener su belleza porque la mayoría de las veces ya no tienen suficiente tiempo para ellas mismas. ¿Por qué? Porque están preocupados por sus hijos. ¿Sí? Te saludamos, nuestra queridísima madre, porque continúas mostrando tu influencia, compartiendo tu verdadero amor. Habla con aceptación y simplifica tu trabajo. Y estas, en inglés, hermanos, ayla, lo que quería decir, o la parte de filipino, en inglés se diría así: we salute our dearest mothers because you continue to, number one, show your influence. Muestras tu influencia. You share your love. Usted comparte su amor. You speak your acceptance. Usted habla su aceptación. And last but not least, you simplify your work. Usted simplifica su trabajo. En verdad, quiero decir, hermanas, a cada una de ustedes, que ustedes son hilo, que ustedes son la luz de su hogar, como mi madre es la luz de su hogar. Que Dios les bendiga y gracias por ser nuestras madres. Gracias por darnos el ejemplo de ello. Y gracias también por mostrarnos el camino a la verdad. Que Dios les bendiga y vamos a concluir, hermanos, con una última oración. Pero si hay alguien que quiera pedir las oraciones, este es el tiempo de hacerlo. Hermana. Yo pido las oraciones para mí, mis hijos, mi familia, por la salud, para mi mamá, la tía Jimmy que tenemos que estar, para Rose, para todos. Y le doy gracias a mi Dios y le pido perdón también. Y pues, gracias por todo, porque Él nos da todo. Así es. ¿Alguien más, hermano? Por las mamás de aquí, por mi mamá en especial. Por todas las madres. ¿Paulito? Y por terminar a la escuela Cote. ¿Y tú también? Bueno. Okay. ¿Alguien más, hermano? Mamacita. Hermana, Juanita. Pido por mi hija que Dios me conceda su salud, que la bendiga y que todos los que están enfermos tengan Dios cuidado de ellos y los bendiga en salud y la paz de todos en este hogar. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más, hermano? Hermana. Gracias al Señor porque Él es bueno con nosotros. Y doy gracias porque Él nos provee nuestras necesidades cada día. ¿Qué es eso? Mucha oración. ¿Qué hay? Amén. Claro que sí. ¿Alguien más? Hermana, sí. Por mis nietos, especialmente Bryson, y por mis hijos. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? No queremos dejar a la hermana Olga. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Por la señora Ona y su familia, que Dios bendiga su viaje. Por Delcy, que todavía sigue hospitalizada, que Dios le dé su recuperación y las fuerzas para seguir adelante. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, entonces vamos a
Vamos a estar de pie los que podamos, hermanos, para ir en palabras de oración. Vamos a orar. Nuestro buen Padre, nuestro buen Dios, Dios de gracia, de misericordia y de amor. Dios grande, fuerte y celoso. Venimos en esta mañana agradecidos por todas aquellas bondades que usted ha brindado a cada uno de nosotros. Especialmente por la bendición que usted nos ha dado hasta estos momentos de nuestras madres. En tus manos queremos depositarlas a cada una de ellas, Señor. Que usted las siga bendiciendo. Que usted les siga dando esas palabras necesarias. Esas palabras de sabiduría, Señor, que muchas de las veces nosotros necesitamos escuchar. Pero principalmente, Señor, que le siga ayudando hasta al final de sus carreras. Queremos pedirle, Señor, por estas peticiones que se han puesto delante de usted en esta mañana. Usted las ha escuchado y sabemos que su oído siempre está atento a escuchar esas plegarias. Y tu palabra nos enseña que debemos de poner todo en tus manos, Señor, y que no debemos de preocuparnos por ello. Es por eso que las ponemos en tus manos y te damos gracias por todo ello, Señor. Y que se haga de acuerdo a tu voluntad y nunca de acuerdo a nuestra propia voluntad. De la misma forma, Señor, te pedimos que bendigas también estos alimentos que vamos a comer. Bendiga la fuente que los haya preparado, Señor, y llévelos a aquellos hogares que tengan necesidad de él, como los huérfanos, las viudas, los encarcelados. Pero principalmente, Padre, que nunca falte este sustento a la familia de la fe. Bendíganos, bendiga nuestras familias donde quiera que estén. Guarden nuestras entradas, nuestras salidas, Señor, y que siempre andemos caminando, tomados de la mano con usted. Gracias le damos por todo, y es nuestra plegaria. En Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga.